Yo soy de Gran Buenos Aires, soy de Lomas de Zamora, he sido docente, soy docente universitario, docente de media, trabajé en primaria, en profesorado que sigo trabajando. Nada, soy un docente. No, a mí no me gustan mucho las presentaciones largas. Mejor presentarse por lo que uno dice y no por el currículum que uno pueda tener. Y la respuesta no es obvia, porque hay dos variables que yo las tengo como caballito de batalla, y acá no puedo evitar repetirme, pero porque son para mí dos analizadores, que es posición y modo. Imaginarán ustedes rápidamente de qué estoy hablando, pero digo, en general la tradición escolar implica mirar el modo. Y yo creo que primero hay que mirar la posición. Y cuando me refiero a la posición, digo, bueno, el modo es eso que indica cómo miro las cosas, cuál es mi postura entre el otro. Aquella vieja pregunta, ¿qué hiciste tú en la guerra, papá? Bueno, es esto, ¿no? ¿Cuál fue tu posición? Después el modo que apunta a las cuestiones operativas son generalmente las cosas que le preocupan al aparato escolar. El aparato escolar supone la posición. Por eso siempre hablamos, o todavía hay muchos colegas que hablan del rol docente y no hablan de la práctica docente. Y no es lo mismo, porque el rol es una construcción predeterminada. Ya está, vos sos docente, esto, aquello y lo otro. Vamos a ver cómo lo haces mejor, pero ya está claro qué es lo que tenés que hacer. En cambio, la práctica implica un quehacer que se hace y se rehace todo el tiempo a sí mismo. Bueno, a mí me parece que en el espejo retrovisor hay que ver dónde estuvo parado cada uno. La segunda es cómo resolvió. Pero la primera es dónde estuvo parado. Y dicen los antropólogos culturales, de acuerdo a lo que yo he leído, que son los momentos de crisis los mejores para ver qué pasa. O sea, las crisis son oportunidades para ver lo que la normalidad o la habitualidad, la cotidianeidad cubre. También hay quienes sostienen que las crisis no son momentos oportunos para pensar, y a eso yo discrepo radicalmente con eso. Todos los momentos son oportunos para pensar. Y una crisis abre panoramas que de otra manera no se abrirían. Por lo tanto, yo no sé si es un momento ideal, porque eso sería una exageración, pero sí es un momento particular para poder pensar. No se puede esperar, esperemos que pase esto y nos ponemos a pensar. No, ahora hay que pensar. Hay que poner, ¿con qué? Con las herramientas que tenemos, con los elementos que tenemos, con la posición que tenemos, pero ahora hay que pensar. Entonces, yo creo que hay que pensar mirando en el espejo retrovisor, posición y modo, y sentido y vacío. Son los otros dos conceptos que me parece que hay que analizar. ¿Por qué? Bueno, porque la pandemia, el aparato escolar hace ya mucho tiempo, yo no me voy a detener en esto porque si quieren después lo conversamos, pero yo imagino que ustedes lo saben. El aparato escolar hace ya muchos años que gira sobre sí mismo, pero el aparato escolar tiene su propio sentido, que nadie sabe muy bien cuál es, pero que está disociado de los sentidos que lo rodean. Entonces, a mí me parece que hay que recuperar la discusión en torno al sentido. Así, ¿qué sentido tiene esto? Y por lo tanto, asociado con el sentido está el vértigo del vacío. Y hay que asomarse, no hay vuelta de hoja. Hay que asomarse al vértigo del vacío para preguntarse por el sentido. ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo? Esa pregunta un poco más pragmática, pero que en el fondo está cargada de sentido, que es, ¿para qué sirve lo que estoy haciendo? La pregunta no es mala, ¿eh? El problema es la respuesta. Hay que mirar posición y modo, hay que mirar sentido y vacío. Son 4 analizadores que a mí me parece que hay que tener en cuenta, y hay que preguntarse acerca de el valor epistemológico. Esto
pertenece a alguna idea de la ya fallecida Edith Lidwin. El valor epistemológico y moral de lo que he hecho. Y moral no en el sentido de la moralina, ¿no? De la cosa, de ponerme yo a decidir qué es el bien y el mal. Yo tomo determinaciones morales cuando le enseño a alguien algo que creo que es bueno para ese alguien. Si no, tengo que preguntarme qué estoy haciendo. O sea, si yo le enseño algo a alguien, no importa qué cosa, sean las cuestiones de arte que estuve viendo de Sole o un concepto matemático o lo que fuese, yo puedo considerar que es útil o que no es útil. Pero si yo considero que es útil, considero que es bueno para esos sujetos que tengo ahí. Puedo estar equivocado, bueno, ya veremos. Pues, la historia me juzgará o mis estudiantes me juzgarán. Tiene que tener un sustento argumental. Es decir, científico es una exageración, porque nosotros ni hacemos ciencia y tampoco enseñamos ciencia. A veces sí, pero en general no. Enseñamos contenidos que se han decidido de alguna manera, etcétera, etcétera, etcétera. No me quiero meter con el tema del currículum porque a medida que pasan los años leo y nunca sé bien qué es el currículum. Entonces prefiero seguir de largo, claro. Hay contenidos que nosotros tenemos que enseñar sobre los que tomamos decisiones. Ahora, ese contenido no puede estar basado, primero, en que lo eligió otro, porque yo estoy renunciando a mi condición de analista de lo que enseño, y enseño algo porque lo eligió otro. No, renunciar a eso es un error. Entonces, no puedo enseñarlo porque lo eligió otro, y no puedo enseñarlo porque a mí me gusta, o es mi opinión respecto de eso. Eso que enseño debe tener algún sustento, que eso que Edith Lidwin llamaba epistemológico. Quitémosle el título nobiliario de epistemológico y pongámoslo más plebeyamente en el territorio del argumento, algo que tenga densidad argumental, algo que tenga un sostén, que tenga un respaldo. Y si no tiene respaldo, y yo creo que igual es moralmente bueno, le tengo que avisar al otro que es lo que le estoy enseñando. Tengo que decir, mirá que esto... La gente que enseña arte no tiene problema con esto, digamos, pero los que transitamos otros territorios tenemos que ser cuidadosos. El arte no tiene por qué ser cuidadoso con eso, porque si no estaría renunciando a su corazón. ¿Qué mirar? A ver, yo creo que en función de estas cuestiones hay que mirar cómo nos paramos nosotros personalmente, pero digo en general para los colegas, cómo nos paramos ante lo inédito. La pandemia es inédita. Este fenómeno es inédito. Otra vez vuelvo al concepto de crisis y de pensar y todo esto. ¿Se tomó como un desafío o como una carga? ¿Cómo se arrancó y cómo se llegó? A mí me parece que es un tema interesante para hablar con los colegas, con los compañeros, en relación. Bueno, arrancar, bueno, la pandemia tuvo algunas características que son no son menores. A ver, yo estoy pensando sobre todo en nivel superior, pero los maestros la tuvieron bastante más complicada que nosotros, bastante más complicada que nosotros. En términos de la relación pedagógica, los docentes no pudimos establecer un vínculo presencial con nuestros estudiantes. No es que estuvimos 2 meses juntos y después fuimos a recluirnos todos. Arrancamos bajo estado de emergencia y estado de reclusión. Entonces, cada uno arrancó como pudo. Como pudo. Porque no estaba, es lo inédito. Es lo inédito. Lo que nunca se evitó, lo que nunca se vio, cada uno arrancó. Ahora, lo interesante será discutir con los colegas qué fue pasando. ¿Dónde arrancaron? Y supongamos ahora ya estamos hablando al medio año. Esto va a seguir, por supuesto, este año va a seguir esta cuestión de la virtualidad, con más intensidad, con menos intensidad, a lo mejor ahí ustedes no la tienen tan fácil tampoco por allá, está complicada, pero a lo mejor se relaja más rápido porque son menos, y a lo mejor algún grado de presencialidad tiene. Bueno, no importa, eso es especulativo. La cuestión es, ¿de dónde arrancaste? ¿A dónde llegaste y por qué llegaste? ¿Qué aprendiste?
¿Qué aprendiste alrededor de esto? Eso hay que ver. ¿Qué aprendimos nosotros? Pensaba que en una de las intervenciones que escuchamos antes de este encuentro, vos hablabas de la sacralización de la presencialidad y esa suerte de versus la virtualidad, ¿no? Y lo vinculo con esto que decís de qué aprendimos. Yo me preguntaba esto a partir de esa anécdota, de esta situación que vos describís, es ¿qué aprendimos de lo esencial del encuentro? Es decir, viendo las dificultades que tenemos para encontrarnos cuando está mediatizado así virtualmente, ¿qué aprendimos para cuando volvamos a cierta forma de presencialidad, que tampoco va a ser la misma, para que ese encuentro sea realmente eso y no solo el acto de presencia? Yo temo mucho eso que vos te preguntabas. Yo temo si se está aprendiendo o se está esperando. Y a mí me da la sensación, puedo estar equivocado, esto es una sensación, no es una certidumbre, es una sensación de que están esperando. De que muchos colegas están esperando hasta volver a lo que fuese. Y si estás esperando, no sé cuánto estás aprendiendo de esto que vos te planteabas. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Cuán mejorado vas a volver a la presencialidad o pasado? Yo también extraño la presencialidad, pero ¿por qué la extraño? Es lógico que la extrañe, porque nosotros y nuestros estudiantes todos hemos tenido una matriz presencial. Uh-huh. Salvo algún posgrado que alguien hizo en su carrera, que a distancia, a lo mejor allá en el sur, que están lejos de todo, digámoslo en algún modo. Bueno, eso en alguna instancia de la formación profesional aparezca, pero en general la presencialidad formó parte de nuestra escolaridad primaria, de nuestra escolaridad secundaria, etcétera, etcétera. Entonces, claro, está bien. Es lógico que te agarre un poco de extrañamiento. Pero no debe sacralizarse ese extrañamiento. Uh-huh. Y yo ahí no veo mucha reflexividad en relación a eso. La verdad es que no la veo. Tal vez, pero la presencialidad parece ser el santo grial. Uh-huh. Y entonces, mientras tanto hay que soportar esto. Y esto no hay que soportarlo. Hay que transitarlo con inteligencia, con dedicación, hay que seguir enseñando, hay que seguir aprendiendo. Y aprender no es solo bajarse una aplicación. Yo aprendí algunas cosas, yo soy bastante precario en estas cuestiones. No tengo ninguna resistencia, pero soy precario. Como soy calentón, cuando hice 2 o 3 veces algo, no me salió, digo, se va toda la mierda, y dejé, digamos, pero porque no pude bajar una aplicación o alguna cosa así. Pero aprendí, y estuvo bueno, y otras cosas me las enseñaron los pibes. Tal cual. Y además porque no hace falta una gran cosa. Yo en mis clases en el profesorado, yo no soy paradigma de nada, pero en mis clases de profesorado, sabiendo mis limitaciones, que me voy a mover en un territorio que esté seguro. Entonces, ¿qué hago? Primero, doy clase toda la semana. Hay profesores que dan clase cada 15 días. Yo les doy clase toda la semana, les bajo una clase a los pibes agradecidos. Hice una sola videoconferencia en todo el primer cuatrimestre. Escribo 3 páginas. Conceptos, cuando vean tal cosa, qué sé yo, y los lleno de preguntas. Y les meto podcast, donde me escuchan contándoles cosas. Pero no contándoles cosas diciendo, bueno, alumnos, ahora, hola chicos, ¿cómo están? Qué sé yo, ahora son las 5 de la tarde, no sé a qué hora van a escuchar ustedes esto, es un día de lluvia, es un día de sol, estoy podrido, hoy estuve todo el día, converso con ellos, aunque sea de una manera unidireccional. Y bueno, esa es otra cosa que nosotros tenemos que ver para atrás. ¿Cómo entendimos el tiempo? Para mí eso es una obsesión. Uh-huh. Siguiendo al amigo Bauman y a Alessandro Barico. Porque el tiempo con la virtualidad no es el mismo tiempo que con la presencialidad. Es un tiempo que no controlás, es un tiempo que no manejás, pero es un tiempo líquido, ¿no? Se estira, es sinuoso. En cambio, nosotros venimos de una institución que los tiempos son rectangulares.
Entras a las 2, te vas a las 4. Entras a las 4, te vas a las 6. 15 minutos. Se elastizan por un montón de cuestiones. Pero la escolaridad es una institución de tiempos rectangulares. En cambio, la metáfora geométrica, que me parece que es medio berreta, pero bueno, no importa, ustedes disimulen. En cambio, si seguimos con eso, digamos, el tiempo en la virtualidad es una elipsis sobre otra elipsis, sobre otra elipsis, sobre una sinusoidal, digamos, es un rulo del cual vos nunca la punta se la terminás de encontrar. ¿Cuándo lee el alumno? ¿Cuándo entiende? ¿En qué momento se encuentra con lo que le propuse? Yo le puedo establecer el plazo de entregarse, el trabajo, tal. Bueno, sí, está bien. Por supuesto, porque hay que trazar cartografías, porque eso ordena al sujeto. Pero después el sujeto, en teoría, dispone de su tiempo. Tampoco es cierto eso. Digo, la mirada retrospectiva, eso tampoco. El sujeto no dispone del tiempo, porque está encerrado en su casa. Por eso los pibes son más perjudicados en esto. Mirá que yo soy feroz crítico del aparato escolar, pero el lugar de encuentro que significa estar en el aula para ellos, no hay manera de reemplazarlo. No. Y creo, y tengo que creer que por ahí lo puedo hacer mejor presencialmente que virtualmente, y habrá que verlo, eso y lo tengo que poner a prueba. Pero ellos pierden una posibilidad de socialización horizontal, de hablar mal de nosotros, de tener un espacio fuera de su casa. Esto que dice la gente del proyecto Pansofía, y está muy bien. Es sencillo, pero es una verdad de apuño. La casa no es la escuela. No es la escuela. Porque la escuela es un espacio... Si yo esto lo he descubierto. La escuela es un espacio de privacidad entre los docentes y los estudiantes. Parece un adulto que no apoya, interfiere, que no acompaña, invade. Una cosa es acompañar y otra cosa es invadir. Dejalo al pibe que resuelva con su maestro. Y vos después están las cagadas que hacen los maestros. No estoy poniendo el mal de un lado y el bien del otro lado. Lo que quiero decir es, el estudiante resuelve con su docente, después la familia, sea una mamá sola, porque los papás brillan por su ausencia, sea una mamá sola o una mamá con el caballero allí, bueno, resolverá, verá cómo interviene en la tarea y todo eso. Esa privacidad se perdió. La privacidad del vínculo pedagógico para armar algo se perdió. Eso la pandemia la licuó. Ese sí que es un tema. Y yo creo que los más desprotegidos en eso son los más chicos. Ustedes me preguntaban en un segundo punto sobre qué proponer. Bueno, digo, por eso el espejo retrovisor hay que mirar todos esos procesos y ver qué aprendimos y contestar a la pregunta que planteas vos, Gaby. Es así. ¿Qué aprendiste para la presencialidad? ¿Qué te imaginás que vas a cambiar cuando vuelvas? Yo me parece que en las propuestas para 2021 o para la segunda mitad de 2020, hay que, enlazado con lo anterior, hay que desmontar algunas cuestiones fundamentales, a mí me parece. Primero, creer que esto es una clase presencial. O sea, la videoconferencia o el videoencuentro, vamos ahí, nos vemos, podemos conversar, pero hay docentes que a lo mejor eso refleja lo que hacen en la presencialidad. Solo diré eso. Que ante la cámara hacen como estoy haciendo yo ahora, hablan una hora sin parar, y no importa qué tengan adelante, y entonces es como si fuera la presencialidad, porque a lo mejor la presencialidad hace lo mismo. Se paran, hablan una hora sin parar, tengan los Muppets adelante, o tengan un alumno, el alumno se esté muriendo, esté feliz, todo, importa, y terminan. Y por eso yo tengo que dar clase cualquiera. Enseñar no enseña cualquiera. Dar clase puede dar clase cualquiera, porque todos sabemos dar clase, porque todos hemos sido alumnos. Entonces tenemos alguna idea de eso. Ahora enseñar es otra cosa, más compleja, mucho más compleja.
fascinantemente más compleja. Sí, Carlos, sí. En función de tu recorrido, de este espejo retrovisor, pero respecto de tu historia, ¿qué sería hoy para vos, en términos de lo que transitaste, si lo pudieras conceptualizar, qué implica? ¿Es una cuestión de sentido, básicamente? ¿Tiene que ver con la forma? ¿Qué es eso de la práctica? En términos de cómo vos pensás hoy, a partir de toda tu historia, la práctica, ¿sí? Vos decís, una cosa es pararse y hablar una hora, sin dar cuenta si uno está intermediando con el otro o está interactuando con el otro, y otra cosa es enseñar. Hoy, visto hoy, ¿qué es enseñar? ¿Qué sería, si lo pudieras? Para mí no ha cambiado, que es enseñar para mí. Enseñar sigue siendo abrir. A ver, le voy a robar la frase a Hannah Arendt. Enseñar es no mostrarle a los estudiantes cómo es el mundo, sino decirles, mira, acá hay un mundo. Vos decidís lo que quieras. Enseñar es construir con el otro, pero lo que pasa es que la palabra construir está muy maltratada. Cuando digo construir no hay ninguna duda de que por ahí yo llego a un encuentro y en un campo de conocimiento yo tengo un equipaje mucho más abultado que el del estudiante, más lleno de matices, sé más, lo que diríamos en este sentido. Pero vengo para ofrecérselo y tengo que descubrir con él de qué manera puedo ponerlo a disposición. Enseñar es eso. Para enseñar no me queda otro remedio que no sea aprender. Si yo no escucho al otro, no puedo enseñar. Puede ocurrir que alguien dé clase y el otro aprenda a pesar de que no hubo intención de enseñar. Porque aprendemos todo el tiempo, aunque no haya alguien que tenga la intención de enseñar. Entonces, por eso el proceso de enseñanza es uno y el proceso de aprendizaje es otro. Nos mintieron cuando nos decían proceso de enseñanza-aprendizaje. No es así. El proceso de enseñanza tiene una lógica, el proceso de aprendizaje tiene otra lógica, y por eso la pedagogía es tender puentes, a ver si nos encontramos en algún lado y podemos armar alguna cosa allí. Entonces, por eso hago la diferencia con dar clase. Vos das clase, vas a hablar como las viejas conferencias magistrales. Sí, claro, muchas veces decir, qué bueno esto, aprendí aquello, me quedé con lo otro. Está bien, puede ocurrir. Pero la tarea, la práctica, por eso yo hablaba de la práctica y no del rol, la práctica de enseñar, hay una intencionalidad, hay un sentido, hay un principio moral, hay un sostén mejor o peor, pero hay algún sostén epistemológico. Te asomaste al vacío, te preguntaste en algún momento y te dio vértigo decir, ¿y esto? A mí me gusta, pero le veo la cara a los pibes y me parece que por acá no es, era por abajo, Palacio, era por abajo. Digo, ahí se pone en juego la enseñanza. El que da clase ni se entera. Dice que bueno, chicos, se callaron todos, estuvieron calladitos, me prestaban atención, mientras que los pibes ya conocen cada vez más, porque digamos hay toda una generación que se revela poco, en sentido manifiesto. ¿Qué hace? No te da bola. Te trata con cierta indulgencia. Pobre hombre, mirá cómo se esfuerza, cada tanto hacen así con la cabeza, así como para que uno crea que le están dando bola. Claro, son corteses, digamos. Eso es lo que se me ocurre para contestar lo que vos me planteabas. Igual, hay muchas aristas. Por ejemplo, en la universidad, nosotros cursamos este primer cuatrimestre, como herramienta usamos el Classroom. Yo nunca dialogué tanto con mis estudiantes como en este cuatrimestre. La verdad es esa. Porque le devolvíamos el trabajo, le hacíamos comentar los pibes, profe, bueno, ¿por qué esto? Y entonces esto cómo se hace, y bueno, esto se hace de esta manera, y qué sé yo, y todas las semanas, en vez de tomar asistencia, que es una cosa horrible, hacíamos un foro,
alguna cuestión y los pibes tenían que contestar lo que les parecía, era un territorio de la opinión, pero sobre el foro interveníamos y sobre el foro los pibes volvían a contestar y dialogábamos todo el tiempo. En la presencialidad eso no pasa, porque tenés otro tiempo, tenés las 4 horitas o las 2 horitas o las 3 horitas, porque el estudiante termina la clase y se tiene que ir a otro lado a hacer otra cosa, y vos también, porque tenés que ir a otro trabajo, porque la presencia del profesor, a veces al profesor lo quiere y todo esto, pero los inhibe un poco, cada uno con su cosa de personalidad y uno con la propia también, por ahí, entonces los avasalla un poco. Y en cambio, desde la distancia de la virtualidad, el fulano por ahí tiene avances, y eso también lo aprendí. Eso también, construido de otra manera, que yo nunca la había experimentado, por lo menos con tanta intensidad. Yo me quedé fascinado en ese sentido. Pensando en esto de este segundo eje de qué propones, ¿no? Sí. Yo me había quedado pensando entre esto de la crisis como oportunidad, ¿no? Que planteabas, y algo que planteaste en otro encuentro de proponer el fuego. Esa imagen me pareció muy, muy hermosa, ¿no? Del fuego que refunde y refunda. Bueno, ¿cuál es el eje, no? ¿Dónde ponemos el eje, más allá de esto que hablabas del sentido, para retomar en la vuelta a la presencialidad? Mirá, yo sí, eso estuve pensando, y me encanta que te haya gustado el fuego. Yo he tenido a lo largo de toda mi carrera docente así un lema que es: a las escuelas hay que quemarlas a todas. En sentido simbólico, pero también en sentido estricto. Siempre digo, una danza así con todas las escuelas prendiéndose fuego y todos los chicos danzando en la escuela, estaría bueno. Ahora, sacando ese delirio piromaníaco, yo creo que hay que empezar a romper la escolaridad. Y hay que empezar a romper los tiempos escolares. Esa cuadratura, ese rectángulo, hay que, a ver si podemos aprender eso. Si podemos aprender que los tiempos escolares, esa división, bueno, esa división deberá conservarse todavía porque hay mucho, pero hay que romper el canon escolar. Tenemos que empezar a acercarnos, a vincularnos con los pibes en la relación pedagógica de otra manera. Digo, tenemos que avanzar lo máximo que podamos. No somos educadores de sujetos, sino, como dice el bueno de Feldman, de multitudes. Tenemos que poder avanzar en romper los tiempos de la escuela. Hay que flexibilizar, sería la palabra, pongámoslo, los tiempos hay que romper, los ritos escolares hay que romper, hay que repensar las ceremonias escolares. Yo creo que la escuela se tiene que volver más líquida. Si lo que fue exitoso, que habrá que discutirlo, pero como dice el bueno de Pinó, y yo coincido, fue exitosa. Bueno, si tuvo un éxito en la escuela, este es otro momento, hay que pensar, aún en la precariedad de un país precario de todas las precariedades como es la Argentina. Somos un país en estado de precariedad, ya hace mucho tiempo. Bueno, aún así, o tal vez aún así no, aprovechando el que somos así, hay que romperla un poco la escuela. La escuela tiene que ser más abierta, tiene que fluir, dirían los chicos, y no tan chicos, digamos, ¿no? Entonces, este estanco, esta rectangularidad, hay que romperla. Y además somos partícipes de una formación docente que es muy obsoleta. La verdad que el sinvergüenza de Finocchiaro, que fue ministro de Educación de la Nación, acuñó una frase que no le pertenecía, pero que es interesante para poder pensarlo, ¿no? Decía algo así como: la escuela es del siglo XIX, los docentes son del siglo XX y los alumnos son del siglo XXI. Bueno, más o menos, independientemente el rigor de la frase, eso nos indica que no va más, ni nosotros ni la escuela. Porque los estudiantes pueden aprender sin nosotros. El día que se aviven, estamos listos.
por ahora creen que nos necesitan. En cuanto se aviven que no nos necesitan más, sonamos. Nos quedamos sin laburo. Entonces, porque además hay otros requerimientos en este momento, hay otros requerimientos. Y yo veo que a veces más jóvenes, a veces los veteranos como yo, están inundados por la nostalgia, ¿no? Entonces aparecen los discursos, en la propuesta aparecen los discursos nostálgicos, que significa volver a tiempos pasados que parece que fueron maravillosos. Pero sí no hay duda de que insistir, esto que yo digo también en el video, insistir, a mí me parece que es una política equivocada. Hay que desistir. Basta, no necesitamos más con esto. Probemos con otra cosa. Equivoquémonos con otra cosa, no nos equivoquemos siempre con lo mismo. Rompamos los tiempos, rompamos los modos de estudiar, rompamos la división estanco de las materias, hagamos trampa. Los últimos años que yo estuve en escuela media, yo dejé la escuela media en el año 2000. Los últimos años que estuve en la escuela media, yo me daba cuenta que yo con los chicos tenía una relación maravillosa. Yo enseñaba filosofía. Tenía una relación maravillosa con los chicos, pero los chicos no aprendían un poco. Yo sentía que no aprendían nada. Entonces, yo la pasaba fenómeno, ellos la pasaban fenómeno, me reía, les explicaba cosas, los hacía laburar, y todo esto, pero yo sentía que no aprendía. Que yo había alguna cosa que no, y me fui totalmente, estoy hoy totalmente convencido de eso, ¿no? Alguna cosa que no encontré, que no supe, que no pude, quise, pero no supe y no pude. Y porque estaba solo. Tal vez si hubiese habido un otro autorizado, ¿no? Esta famosa imagen de la didáctica del otro autorizado, que a mí me gusta mucho. Esto es, un otro en el cual yo confío, no un directivo. Porque un directivo es un directivo. Yo puedo confiar como puedo no confiar, como me puede parecer la peor de las cosas un directivo. Pero un otro en el cual yo confío, yo lo voy a escuchar si me dice algo. Voy a tomar en cuenta eso que me dice. Y porque lo respeto, eso es el respeto. Te escucho porque me parece que lo que me podés decir, puedo estar de acuerdo, no puedo estar de acuerdo, pero no me vayas a decir pavada. Bueno, entonces, hay que romper las paredes de la escuela también en eso. Hay que juntarse, hay que dar clases juntos, a veces a dúo, a veces uno y el otro escucha, a veces el otro, y acercarse y juntarse. Y este es un gran medio. Este es un gran medio para la virtualidad, para poder juntarte cuando la presencialidad no te lo permite, porque tenés obligaciones físicas y tal, tengo que llevar al chico a la escuela, tengo que hacer esto, después que terminó la clase. Bueno, a la noche, listo, dale a la noche. Y alguna vez nos juntaremos, tomaremos un vino juntos otra vez por este medio, nos ponemos a discutir qué pasó hoy. Y sentí que no estás solo, digo. Después también la evaluación, todas esas cosas. Dale, Sole. A diferencia de lo que vos lo mencionaste en alguno de los videos, a diferencia de lo que muchos maestros, maestras, profes y profesoras dicen, a mí me parece que esta situación nos humanizó en algún punto. Nos humanizó en términos de que tuvimos que pedir ayuda, tuvimos que partir de lugares que desconocíamos, tuvimos que compartir con las estudiantes y los estudiantes este desconocimiento, por lo que fuimos aprendiendo también de ellas y ellos que tenían más saberes por ahí tecnológicos, o no solamente tecnológicos, esto de pensar el tiempo. Y una vez te pregunté, en aquel video del profesor memorable, por qué había que transformar la formación, la escuela, ¿no? En función del contexto. Todavía no había sido momento de pandemia. Yo te pregunté, ¿vos creés que hay que transformar la escuela? Me dijiste, sí, ¿te acordás? La expresión tuya fue contundente, sí, sin duda. Por ahí un poco lo dijiste, pero ¿qué en términos de... Coincido con vos en que nos sirvió más a nosotros como docentes este contexto que a los estudiantes. Coincido plenamente eso. El otro día una compañera me decía, en estos 2 meses aprendí lo que no aprendí en toda mi vida como docente, escuchando a otros, preguntando, buscando recursos, tratando de escribir un texto que implique explicarle a otro u otra que está leyendo qué intenciones tiene esta clase, ¿no? Este trabajo.
yo también aprendí eso, sí. Absolutamente, a mí me pasó también exactamente eso. Yo disfruté mucho de este tiempo, más allá de corriendo lo terrorífico de la pandemia, ¿no? Corriendo un poquito eso un ratito, yo disfruté mucho este tiempo, lo sigo disfrutando. ¿Qué te parece qué plus le agregó a eso que vos me dijiste? Sí, hay que transformarla porque hablaste vos de otra estructura de pensamiento, de otra construcción subjetiva de los estudiantes, ¿no? De los jóvenes. ¿Qué plus le agregó esto de la pandemia para vos, esta circunstancia en la que fuimos obligados a instalarnos? A eso que decías vos antes de que esto ocurriera, ¿no? De que había que transformar la escuela. ¿Qué plus le agregó? Yo creo que le puede agregar, no me atrevería a afirmar que le agrega, pero esto que se aprendió en este tiempo, el uso de esta, pero no solo el uso como herramienta, sino como las posibilidades que abre esto, abre un plus para pensar con otra cabeza la presencialidad, que era un tema que habíamos tomado al principio. A ver, yo creo que la presencialidad, pero es lo que yo creo, no sé qué va a ocurrir, porque el pensamiento conservador dentro del área docente es muy fuerte. Bueno, en la sociedad argentina muy fuerte. Pero no deberíamos volver como nos fuimos, pero no solo en términos de lo que planteaba Gabriela, sino debería ser mucho más fuerte la mistura entre presencialidad y digitalidad y mundo digital. Mucho más fuerte. En eso de romper la escuela debería haber posibilidad de decir, bueno, este miércoles no nos vemos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un ensayo vía internet, los espero a todos en Zoom porque vamos a hacer, no porque vamos a dar clase, porque vamos a hacer alguna cosa que se nos ocurrió y que pensamos. O porque para este miércoles me voy a quedar en casa viendo qué produjeron ustedes, porque les di alguna consigna, u otras posibilidades que ni se me ocurren porque soy un analfabeto digital, pero que sé que están esas posibilidades. Creo que esa es una puerta que abrió esta situación. Yo no sé qué puertas va a cerrar. Eso a mí me tiene un poco inquieto. Vamos a ver, porque lo más interesante de todo esto es que todo el tiempo estamos diciendo vamos a ver y no sabemos. Ese es un golpe al narcisismo docente muy fuerte. Siempre sabemos qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, en qué tiempo lo vamos a hacer. Digamos, la imprevisibilidad es un horror en la construcción de la imago, el imaginario docente. Como que es un aspecto negativo. Y esto nos llenó de incertidumbre. Entonces, a ver, el mundo digital es como el aspecto estético de la matemática. Yo soy un animal que si tengo que dividir por 2 cifras me pongo a llorar, digamos, ¿no? Si tiene una coma, llamo por teléfono a mi mamá pidiendo que me defienda. Pero las matemáticas tienen una belleza estética extraordinaria. Uno ve una representación gráfica de una función, ni hablar de la geometría, o un polinomio con esa danza de signos y de números, y tiene una belleza estética muy particular, que por alguna razón que yo ignoro, los profesores de matemáticas no explotan. Esto también tiene posibilidades extraordinarias que tenemos que aprender a abordarlas. Me parece que se abren posibilidades que no sabemos bien cuáles son, o por lo menos me parece que vos, Soledad, sí lo tenés más claro, no sé las chicas, pero abre posibilidades con mínimas condiciones. Porque es cierto que la precariedad de la conectividad dejó afuera a un número de estudiantes X. Pero no es, yo ahí tengo un poco de distancia. Es cierto, también es cierto que la presencialidad deja estudiantes afuera. Todo el tiempo. Todo el tiempo.
Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque somos un país precario, porque estamos inundados de situaciones de precariedad, de pobreza, y cuando salgamos de esta ni te cuento. Las cosas van a estar mucho más precarias que lo que están ahora, porque es así, nada más. No se trata de buena onda o mala onda o nada por el estilo, se trata de una situación objetivable de ese sentido. Va a llevar un tiempo largo para si eventualmente ocurriese tal cosa, recuperar. Entonces, sí me parece que la digitalidad con mínimas condiciones ofrece algunas posibilidades muy interesantes. Una de ellas es la autonomía del estudiante. Porque la presencialidad genera, con todo su encanto y todas esas cosas, fortalece el vínculo de dependencia. A veces sensato, a veces insensato, ¿no? Pero te tengo agarrado. La digitalidad abre un espacio inexplorado que el docente no controla. Lo que pasa es que el problema de romper el aparato escolar es también romper la ilusión del control. Exactamente. Y bueno, pero porque sí hemos sido educados así. Tampoco se trata de gente mala o buena, digamos. Hemos sido en la lógica del control, hemos sido formados así y es matricial, ¿eh? Yo también lo tengo. Yo me hago el rebelde güey, pero yo también tengo la estructura esa, claro, que no me voy a hacer revolucionario ahora, Trotsky. Tengo metido adentro esas cuestiones. Ahora, contra esas cuestiones hay que luchar. Tenemos que pelear. Y yo sí ahí creo que si los pibes más jóvenes tienen la responsabilidad de fundar un orden nuevo, refundar y refundir, nosotros tenemos la obligación de avisarle de esas trampas en las cuales caímos, pero no podemos salir. Esto es, ya que estoy con una pantalla partida con 3 mujeres, las matrices machistas que yo tengo. Y las matrices machistas, y yo estoy remando, todo el tiempo estoy remando contra eso. Y cada tanto me agarro la cabeza y digo, hoy qué dije, después digo, hoy qué pensé, y todo el tiempo me estoy descubriendo. Bueno, mi hijo, que tiene 30 años, por supuesto que tiene las cosas mucho mejor que yo respecto de ese tema. Pero yo le voy avisando, ojo, mirá que vos tampoco sos el 100% de claridad y eso se te instala, te queda pegado, te queda ahí. Entonces, yo ya no tengo arreglo, bueno, préndame fuego en la plaza, pero avisen a ustedes, les avisamos que es esto. Por eso yo decía en lo que, cuando hacía la mención al fuego, prendan fuego todo, emprendan un nuevo camino, llévennos, por ahí no somos una mala compañía. Y si no, a lo sumo nos dejarán tirados en la banquina, pero por ahí pasa esto que vos decías, Sole, o que me consultabas. Me parece que se abren oportunidades por ahí. Es eso. Romper la escolaridad. Hay que tratar, con lo que se pueda. No. Esto es como los reclamos gremiales. Reclamemos lo que nos corresponde y hagamos lo que podamos. Para mí, ahí está. No dejemos nunca de reclamar lo que nos corresponde. No debemos dejar de reclamar lo que nos corresponde. Pero mientras tanto, hagamos lo que podamos. Pensando así, en borrador, con lo que veníamos hablando. A mí me parece que hay como algunos, no soy optimista, aviso, pero hay algunos pisos quizás conseguidos. Voy a dar un ejemplo burdo, bien burdo. Yo vivo en las afueras del centro de Bolsón, nunca un delivery, jamás un delivery a esta zona, porque estamos afuera. Desde la pandemia, delivery, lo que quieras. Entonces uno dice, bueno, cuando todo esto retorne a lo que era antes, no me saques el delivery. Bueno, en ese esquema, yo abrigo cierta esperanza de que algunas cosas que en este tiempo más o menos se consiguieron,
que sobre todo lo pienso en la formación docente, ¿no? Más que en primaria o en otros niveles. Estudiantes que trabajan, madres que tienen 3 niñas, niños y no pueden ir a cursar la materia de las 4 de la tarde, ¿por qué no ofrecer una alternativa? En mi caso particular, hace 6 años ya que sostengo una cursada en un profesorado de pueblo que es mitad presencial, mitad virtual. Entonces, primero hay resistencia y después más o menos se le va viendo la posibilidad. Pero, y siento que citaste a Edith Litwin, que es mi maestra memorable, algo de esto de lo moral, de lo ético, del posicionamiento que vos hablabas, el riesgo en estas sociedades desiguales de que se termine como generando un servicio privatizado, donde vos que podés tener la clase virtual y yo que puedo dártela, y se pierda como ese sentido de comunidad, como que entre el no se puede hacer nada o se puede con estos que pueden. No sé si me explico, pero a mí me preocupa, o todo el tiempo me preocupa, esa posibilidad de estar generando o fomentando esa acentuación de la desigualdad que ya existe en lo presencial. Porque en lo presencial también hay códigos que no se conocen, posibilidades que no pueden ser establecidas y demás. Pero, como no, un poco por lo que vos decías, no caer en la propia trampa que nosotros nos armamos. No, tal vez está bueno lo que decís, y está muy bien lo que vos decís de por ahí, redoblar la insistencia en la posibilidad de que un estudiante, sea por cuestiones de lejanía, sea por cuestiones de economía o la mixtura de ambas u otras, como las mamás que tienen que cuidar a sus niños, y digo las mamás porque papás hay poco y nada. Siempre son las cuidadoras, son las mujeres, es así. Es injusto, pero es así. Tal vez debamos, como docentes, instalar en nuestros reclamos el derecho a la conectividad. Así como hay otros reclamos que tienen que ver con nuestra tarea, sea en el aspecto gremial o en el aspecto laboral nuestro, todo esto, pero es probable que tengamos que probable no, yo estoy seguro, pero digo, incorporar con la misma firmeza otro reclamo y decir, bueno, la conectividad pasa a ser un derecho, porque permite garantizar el acceso a otro derecho, que es el derecho de la educación. Ni hablar en zonas como las de ustedes, pero en el conurbano también es así. Digamos, seguro. Porque finalmente aquí las distancias son menores en cantidad de kilómetros, pero están tan obstaculizadas por múltiples variables que el reclamo es el mismo. Sí, y después el riesgo de la mercantilización, sí, claro, bueno, el mundo digital también es un campo de disputa. Claro. Acá hay un negocio formidable. Y de hecho, muchos docentes, o todos, la gran mayoría, bueno, han sostenido de su bolsillo la conectividad, bueno, todas esas cuestiones que ya sabemos muy bien. Es parte de la pelea porque, contrariamente a lo que algunos piensan, imagino que ustedes no, pero la educación es un gran negocio. Y hay grandes corporaciones, como la Fundación Barqui, hay grandes corporaciones detrás de un negocio que mueve miles de millones de dólares, a lo cual la conectividad ha venido a sumar elementos en relación a esto. Así que sí, va a ser parte de una batalla, una conectividad gratuita para todos y para todas, sí, claro. Sobre todo soberanía tecnológica, digamos. Eso sí, en su momento se inició un recorrido en ese sentido, tener soberanía tecnológica. Sí, desgraciadamente no, porque formaba parte de las políticas de gobierno que vino después, pero se interrumpió eso. Que a mí me llamó la atención
yo pensé que, sin entrar en esas profundidades, pues sé cómo piensa Soledad, pero no sé cómo piensan ustedes, chicas. Consistente. Yo pensé que el gobierno del presidente que ya no está iba a transformar eso en un negocio. Sí. Digamos, mi previsión era esa. No, lo abolió. Me sorprendió, logró sorprenderme. Después me sorprendió que no quiero hablar porque me voy a poner a llorar. Pero es interesante porque desistió de un negocio con tal de abolir. No se dio cuenta. ¿Cómo? Yo creo que parte no se dio cuenta. No, sí. No creo eso. Yo creo como Soledad, yo creo que parte de, sin querer desviar el eje de lo que ustedes me convocaron, pero es parte de la incompetencia del gobierno anterior. Fue un gobierno brutal, pero también fue un gobierno bruto. No, porque además el prurito de la redistribución, de garantizar conectividad, todo ya tiene como una representación popular. Entonces se le escapó. O sea, el porqué, el objetivo se le escapó de generar. Sí, cometieron errores incluso dentro de la propia lógica que sostenía. Claro. No hay nada más poderoso que un prejuicio. Lo pensaba en el sentido esto de la soberanía tecnológica y de garantizar a futuro próximo el derecho de la conectividad a todo el mundo, o sea, que el acceso a la educación garantice la conectividad y la compu, ¿no? Y todo esto, porque en lugares como este, imagínate en estos 2 meses, la cantidad de acceso que tuvimos a conversatorios, a intercambios, donde hubiera sido imposible. O sea, nosotros acá no podemos hacer nada más que a distancia, porque no existe nada que se pueda hacer sino a distancia. Pero no solamente para los docentes y las docentes, sino para los estudiantes, los que viven en zonas rurales. Sería fantástico que tuvieran esa posibilidad de todos los días tener acceso, si es que no pueden acercarse al espacio físico compartido, de tener acceso a compartir la clase y estar en un lugar, porque no pudieron salir porque hay nieve, y puedan, si no se corta la luz, claro, porque acá tenemos un problema importante, y puedan estar compartiendo vía internet con el aula, con los estudiantes que sí están en el aula, ese espacio, digamos, también en algún sentido democratiza, más allá de los cuidados que hay que tener respecto de quién se apropia, ¿no?, de esta política de conexión. Sí, y mejora, y fíjate que hay una particularidad acá en el conurbano, yo no sé cómo será allá, ahora ustedes me cuentan. En el conurbano se pierden muchos días de clase. Y contrariamente a lo que ladran y vociferan los medios de comunicación, se pierden muchos días de clase por razones que no tienen que ver con las medidas gremiales de los docentes, ¿no? Se pierden días de clase porque no hay agua, se pierden días de clase porque no hay luz, se pierden días de clase porque se inundan los baños, se pierden días de clase porque llovió mucho y hay un barrial, un lodazal que no se puede llegar a la escuela, digamos, se pierden muchos días de clase. Con la virtualidad no. Con la virtualidad no. Salvo los feriados y una medida docente, donde habrá que apagar habrá que apagar la computadora, por supuesto, como corresponde. Será una nueva modalidad, pero finalmente será así. Pero después no, porque te permite otro modo de acceso. Te permite otro modo de acompañar las dificultades que pueda haber en la presencialidad. Digo, ofrece muchas posibilidades. Si desarrollamos alguna inteligencia en relación a esto. Por eso digo que a mí me preocupan mucho los docentes que están esperando. Por el otro lado, con el protocolo que se presentó ayer, sabemos que vamos a ir a un sistema, acá le dicen bimodal. Bimodal. Con lo cual, las niñas y los niños van a estar divididos por grupos, entonces una semana que tienen 3 días de clase en la escuela, los demás van a ser
virtuales los otros 2, y después alternan, ¿no? Pensando al menos en primaria. Nosotros en el instituto no tengo la más mínima idea de cómo será. Pero digo, ahí va a pasar una otra cosa nueva, que no va a ser ni el llevemos todo a lo virtual, transfiriéndolo en el rectángulo, tenía el rectángulo lo pongo acá, no, y tampoco va a ser lo otro, entonces va a ser otra nueva cosa. Y ahí va a tener que ocurrir algo. Pensando en lo que vos decías, Sol, de la soberanía digital y la accesibilidad como un derecho y demás, también, a mí me parece, que tiene que haber un camino en torno a plataformas públicas para hacer esto que estamos haciendo, por ejemplo, y no tener que recurrir a servicios que no son públicos, digamos, no privatizar eso. Si esto va a ir así, bueno, pensemos juntos cuál es el mecanismo, porque el otro tema que ha ocurrido, que no hablamos de eso, pero todos lo sabemos, pero también hay que pensarlo, es el tema de las cabezas quemadas, con sobrecarga de trabajo. ¿Sí? Ahí, eso es muy interesante, porque ahí intervino el mandato normalista. Nadie, o muy pocos, pudieron regular su trabajo. Los integrantes de mi cátedra también están todos con la cabeza quemada. La paso cagándolos a pedo por teléfono, y todo esto, porque están todos, que tienen muchas horas en superior, son chicos jóvenes, están armando su carrera, y están todos que son las 12 de la noche y están contestando correos, digamos, ¿no? ¿Por qué no son tan sencillas si son sencillas? Bueno, ahí intervienen las tradiciones, ahí interviene el peso de las tradiciones, sí. Ahí interviene el peso de los mandatos que atraviesan, a pesar de la liquidez, a pesar de todo lo que yo mismo digo, pero en el fondo todavía hay un trasfondo de mandato redentor, civilizador, vocacional, de apagar la computadora a las 10 de la noche, se acabó, listo. La educación no genera nada que sea tan grave de que no pueda esperar hasta mañana a las 10 de la mañana. No va a ocurrir ninguna tragedia. Ponete un horario para escribir las clases y después andá, tomate mate al fondo, apagá todo, no escuches nada, no le dé bola a nadie. Sole. Yo fui una de las que no pudo regular el tiempo. Creo que en estos 2 meses dormí a pleno 8 horas, no sé, tremendo. Pero no solamente por una cuestión de mandato, sino por una cuestión de entusiasmo. Horas y horas escribiendo, bueno, era una mezcla de cosas, ¿no? De angustia y satisfacción de lo que estaba pudiendo hacer en mi propia casa. Y además tengo un lindo paisaje, y bueno, todo estuvo bien, excepto sacando la realidad, corriendo la realidad. Sacando la pandemia. Y por otro lado, para incluir un poco a los maestros y a las maestras en esta conversación, hay una cuestión ahí vinculada a pensar la evaluación formativa, las trayectorias, el regreso a la escuela, la terminalidad de séptimo y el ingreso a la secundaria. Bueno, son muchos temas, lo sé. Pero ¿te parece que todo eso tiene que ser una discusión central? ¿Te parece que es aleatorio en función de los problemas que hay en realidad, que son más urgentes o más inmediatos, que eso habrá que ver? Las representaciones típicamente escolares que tienen que ver con, hablemos de evaluación, hablemos de la terminalidad de séptimo y el ingreso a la secundaria, hablemos de retroalimentación, ¿no? Todas estas conceptualizaciones que se van inventando, esta jerga pedagógica que instala temas que por ahí no son centrales. No sé si la acreditación es central este año, pero es una preocupación, finalmente se traslada como preocupación a los maestros y maestras. A ver, yo respecto de hay una demanda social ahí. El problema es cómo calmar la demanda social. ¿Mi nene va a pasar de año o no va a pasar de año? ¿Va a repetir o va a pasar?
¿va a terminar la secundaria o no va a terminar la secundaria? Y es una demanda, vos le decís, no, pero lo importante es que aprenda, ¿verdad? Y las instituciones en eso tienen que dar una respuesta. Entonces, hay dos planos ahí. Un plano es qué respuesta das y otro plano es cómo llegás a esa respuesta, cuáles son las estrategias. La discusión sobre la evaluación es una discusión sintomática de los problemas del aparato escolar. Entonces esa discusión es relevante porque es un tema central en el aparato escolar. Es irrelevante completamente en la discusión pedagógica, pero la discusión de la evaluación nunca fue una discusión pedagógica. Es una discusión burocrático-administrativa y de control. Es calificar, es decidir quién acredita y quién no acredita, es decidir quién pasa y quién no está. Nunca, es una exageración de mi parte, pocas veces discutimos cómo sabemos si aprendió o no aprendió, o qué aprendió, o cómo aprendió, sobre todo cómo. Entonces, por más que rezongue Sole esa discusión, fases de terminalidad, ¿no? Las fases de terminalidad son porque por ahí si pasa de tercero a cuarto es otra cosa. Mariana. No, justamente ayer lo escuchaba a Trota hablando de esto, ¿no? De la presión, pero también de esta posibilidad de completar, incluso entre niveles, los aprendizajes en otro ciclo, ¿no? O sea, no terminar en este año, sino en el siguiente, no solo en los grados, que lógicamente se va a hacer tercero o cuarto, sino cuando en la terminalidad poder articular con los otros niveles. Él lo ponía como justamente en clave de oportunidad, de la oportunidad de que el secundario articule con la universidad, de que el primario articule con el secundario, realmente que esos saberes de alguna manera se terminen de completar como en un ciclo más largo, ¿no? En esto también de pensar en el tiempo escolar más líquido, ¿no? Y que no tenga, bueno, lo que no aprendiste ahora no lo aprendiste y no lo vas a aprender nunca más en tu vida, pareciera, ¿no? Que esto nos pasa mucho también en el instituto. Todo lo que tenés que saber para ser maestro está acá. No, acá después empieza otro montón de cosas que hay que aprender, ¿no? Sí. Bueno, Trota se la ha pasado haciendo equilibrio. La verdad que es eso, y bastante bien lo ha hecho. Por ser abogado recibido en la Universidad de Belgrano, bastante bien. La verdad que yo no le tenía ninguna confianza y touché. Muy bien. Ahora, sí, claro. Lo que pasa es que, sí, el tema es la presión social, a ver, porque que un chico pase de tercero a cuarto, más o menos conocimiento, eso se acomoda en el proceso pedagógico, lo reajustás, pasás esto para acá, movés lo otro para allá, eliminás esto. También si todos nosotros supiéramos todo lo que según el currículum debemos saber para poder estar donde está profesionalmente, somos 4 luminarias que las pantallas están a punto de explotar, y eso no ocurre ni con nosotros ni con nadie. Pero la población en general le preocupan otras cuestiones. Igual para mí hay el problema son los niveles, porque los niveles no son solidarios entre sí. Digamos, y su capacidad de articulación es bastante pobre. Entonces, el pibe que tiene que pasar de la primaria a la secundaria, ese es un tema. Que una cosa, porque en algún momento Sol dijo algo de las maestras y los maestros con un mínimo contacto al que pudimos acceder, una reunión, digamos, donde había más de una o un docente, más del trato, una cosa más colectiva del trato individual, eso quiero decir. Y acá, bueno, obviamente en todos lados, pero nuestra particularidad es que tenemos zonas rurales, semi-urbanas, urbanas. De hecho, las escuelas rurales están entrando en su periodo de receso antes que las urbanas, por la situación climática y demás. Bueno, muchas veces la acción educativa fue parte de una acción social, de distribuir los alimentos, de no ver a esas niñas y a esos niños de ninguna forma,
en todo esto que veníamos describiendo, de frustración, y pensaba en esto que vos decías de la espera, esto de estar esperando, como si algo se fuera a resolver cuando dejemos de estar así y estemos de otra manera, que solo creo que va a aumentar la frustración, porque no se va a reponer eso. No solo no se va a reponer, yo insisto con esto y parece que me regodeara en una cosa de mala onda, pero la verdad que no es así. En términos estructurales, cuando la pandemia retroceda, en algún momento va a retroceder. Nos lleva a todo, retrocede, pero en algún momento va a retroceder. La situación va a estar mucho peor que en la prepandemia. Claro. Y ese tipo de situaciones se dio mucho en eso, sobre todo yo vivo en un paraje rural y primero las maestras mismas, ¿no? Todas las maestras, los días que se entregaban los módulos, se entregaban las actividades y muchas han puesto sus vehículos para ir hasta lugares más alejados a entregarle las tareas. Y hay un esfuerzo realmente enorme de parte de las maestras y los maestros. Después eso no, a mí también me quedaba resonando esto de que vos decías de tender puentes, ¿no? Que lo pedagógico implica siempre tender un puente y construir ese puente en cuanto a lo afectivo, en cuanto a la trama y el lazo para que suceda lo pedagógico después, ¿no? Como que primero hay que poder tender eso. Y eso me parece que es lo que más costó, ¿no? En estos lugares. Esa cosa de la continuidad, del vínculo más cercano, en algunos casos fue muy débil, por la falta de conectividad, por la falta de... Ahora, por ejemplo, donde yo vivo hay nieve, y la última entrega de módulos y de alimentos fue muy complicada. De hecho salió los bomberos, digamos, el spliff, lo que es a repartir, porque ni siquiera se podía andar por los caminos, digo, situaciones bien particulares, donde se puso mucho esfuerzo, pero donde me parece que esa trama, esos puentes, están todavía, fueron muy escurridizos en un punto, muy débiles. Y además creo, ¿sabes qué, Marian? Que se notó mucho, me parece a mí, se notó mucho cuando hubo un equipo de gestión acompañando el proceso. La escuela de Vera está en Chubut, es una escuela rural. Chubut, que estamos hace 2 meses sin cobrar, que cobramos a los premios, bueno. La escuela estuvo 2 veces por semana abierta para los estudiantes y las estudiantes, para las familias que no podían acceder a internet para entregar cuadernillos, para devolver la tarea hecha. Después, 1 vez por semana, la directora con la vice iban a la casa de las niñas o niños que no tenían el más mínimo acceso. Estuvo todo organizado para que a todos, toda la escuela les llegara de un modo o de otro la propuesta. El WhatsApp permanente, las actividades, abrieron la radio, digamos, se notó mucho cuando hubo un equipo de gestión acompañando a los maestros y a las maestras y además generando ese puente, se notó mucho eso. Sí, y han hecho un esfuerzo, por eso, o sea, las maestras y los maestros han hecho un esfuerzo enorme por seguir sosteniendo ese vínculo, pero bueno, me parece que hay en algunas situaciones esos puentes fueron difíciles de sostener, ¿no? No sé. Porque hay algo, a mí me parece en lo que decía Carlos antes respecto del mandato y del rol, de una actuación también de la emergencia, de la cosa de salir como los bomberos, porque algo hay que hacer, y ahí vamos, y me parece que muchas veces se sale así. Y después eso te quema. Muy incorporado eso, porque el maestro trabaja con... No es que nosotros no lo hagamos, espero que ustedes me entiendan. El maestro trabaja con el pueblo, trabaja con todos, digamos. ¿Sí? El país tiene una tasa de escolaridad casi del 100%. Después en el camino ocurre lo que ocurre. Y entonces su cercanía con ciertas cuestiones es mucho mayor que la nuestra, más allá de la sensibilidad que cada uno de nosotros pueda tener.
pero es mucho mayor que la nuestra, porque están más tiempo, porque los conocen. Me imagino que en las comunidades pequeñas, además el maestro conoce a los niños de la vida social, digamos. Son los vecinos. Claro, son vecinos, entonces es un vínculo mucho más rico, mucho más intenso, claro, también mucho más demandante, porque es muy difícil, imagino yo, tomar distancia. Porque finalmente es tu vecino, es el hijo de la señora que alguna vez esto, del señor que alguna vez aquello, y esas cosas juegan mucho. Cambia toda la relación. Y los maestros, como siempre, los docentes en general, pero los maestros en particular, salvo algunas excepciones, porque ustedes me dicen que hay alguna intervención comunitaria, están solos. Por eso nosotros tenemos que romper la escuela en esas cosas, porque tenemos que poder encontrarnos y estar juntos, porque es un momento en el cual, no sé ahora con la pandemia qué pasará después, pero somos parte de una profesión que está muy desprestigiada. Por supuesto que respecto de ciertas valoraciones de antaño está corrida de lugar. También las valoraciones de antaño a mí no me despeinan demasiado. Pero sí es cierto que ha habido incluso algunas políticas, algunas iniciativas alrededor de evaluar la tarea docente, no para ponernos endogámicos y corporativos, sino para acercarnos un poco, para poder mejorarnos, pero también para respaldarnos. Yo me imagino esos maestros ahí en el medio de la montaña, en el medio de la nieve, en el medio de la comunicación y todo, remando, poniendo el auto, ¡uy, la puta madre! Pensaba que como cuestión de, como condición para la reflexión que debe sostenerse y por ahí aprovechar la circunstancia para volver a eso de una manera más profunda, más sensible, es que tanto para la virtualidad como para la presencialidad, la exclusión sigue siendo un tema que vamos a tener que trabajar, ¿no? Respecto del formato escolar y de todo lo que se pueda resignificar a partir de lo que ocurrió. Sin duda. Ignacio Leucovich en algún texto, él habla de expulsión. Habla de exclusión y habla de expulsión. El aparato escolar, eso es un tema que tenemos que pensar mucho. El aparato escolar no sabe qué hacer con los expulsados. Digamos, porque esto ya pasó con la extensión de la obligatoriedad a la escuela media. Ahora las nuevas generaciones de profesores se van acomodando y más o menos la van a... Pero al principio fue un desastre. ¿Por qué? Porque vos no te alcanza con meter un tipo dentro de la escuela. Digamos, y con eso ya lo incluiste. No es así. ¿No? Ojalá fuese así, ya está, listo. Digamos, hay que reiniciar, hay que apretar el botón de reinicio de algunos procesos de socialización, tiene que haber adecuaciones mutuas de parte de un lado y de parte del otro. La escuela, el aparato escolar es muy resistente a las adecuaciones y es muy resistente con los agentes que quieren romper esas adecuaciones y poner otras cuestiones. En una institución que le cuesta mucho despeinarse. Y sí que es una discusión muy importante, muy pesada y muy desafiante. Y los desafíos son lindos.